Mi gente, esta es la parte número 6 de Renacimiento del Prodigio Divino. Si no te has visto las anteriores 5 partes, te estaré dejando los links en la descripción y si eres nuevo, suscríbete. Ahora sin más, continuemos con esta historia. Todo continúa donde la waifu le preguntaba al protagonista Hondali que qué promesa tendría que cumplir, por lo que el protagonista, tomándola por la barbilla, le dice que ésta había dicho que se casaría con él y cocinaría para él todos los días cuando superase las dificultades. La waifu parecía estar en una situación un poco incómoda, a la vez estaba sonrojada, por lo que sin más se olvida, termina diciéndole al prota que se le olvidó todo y lo empuja para marcharse. El prota decía que las puñaladas por la espalda le daba esta, pero el lugar terminó llegando la científica loca diciéndole al protagonista jefe, diciendo que esto se había encontrado en la escena refiriéndose a una espada, preguntando que qué debía hacer con ella, que debería haber sido llevado por alguien que se infiltró. El protagonista, tomando aquella espada, dice que cree que haberla visto en alguna parte antes, por lo que al abrirla se sorprende debido a que se trataba de la espada picadura de hierro, preguntando que cómo había terminado allí la espada que había comprado su primo Hong Wanbao. Su prima dice que un guardia de seguridad quedó inconsciente en el baño y le cambiaron la ropa, diciendo el prota que alguien que se hizo pasar por un guardia de seguridad y fue a él con aquella espada, que porque creía, cuya cosa la científica dice que no lo sabe, pero sabía que no había una buena razón que no sea el asesinarle. Esta le decía al protagonista que el asesino se había ido y no van a admitir que él lo envió, por lo que el prota dice que estaba claro que aquel primo le odiaba bastante, tanto que no le importa en absoluto que eran familias y no necesitaba que lo admita, que intentaría averiguarlo y si lo hiciese sería un poco amable de su parte no contraatacar. El protagonista, llamando al teléfono, termina diciéndole a Lin Yaoshi que le ayuda a encontrar a algunos hombres y prepararle el coche, diciendo que iban a volar la calle. Tiempo más tarde, en la casa de Hong Wanbao, el primo del protagonista, parecía estar durmiendo con unos tapaojos bastante extraños, pero de inmediato despertó bastante desconcertado por el ruido que había afuera de una motocicleta. Preguntaba que qué demonios pasaba, pero afuera alguien le estaba agradeciendo por la espada. Saliendo por la ventana, preguntaba que quién grita. Y se trataba de un montón de motorizados, al igual que un vehículo o el vehículo del protagonista, el cual le agradecía por la espada que le había dejado. El protagonista baja su ventanilla riéndose de su primo, el cual parecía estar bastante molesto debido a que el protagonista seguía con vida. El protagonista le decía a aquellos hombres que siguiesen gritando, mientras literalmente los mismos le agradecían a aquel Hong Wanbao por la espada que le había dejado el protagonista en su residencia. El primo del protagonista terminó saliendo e insultando al prota, preguntando que qué demonios hacía en su casa por la mañana, que estaba perturbando su sueño, que si acaso buscaba la muerte. Pero el prota le dice a su primo que no se preocupe, que ya los había escuchado gritar, que habían ido a ese lugar para agradecerle por la espada y inesperadamente estos dos estaban pujando desesperadamente y al final tomó la espada a toda costa, decidiendo dársela a su pequeño hermano, diciendo que era bastante amable por aquel regalo. Aquel primo pregunta que quién se lo había dado y que por qué tenía sus cosas, diciéndole el prota que debía devolverle lo robado o lo demandaría por robar. El prota pregunta que qué, diciendo que un hombre fue a su casa con aquella espada, que si quería decir que no era para él o que si acaso quería hacerle daño. El prota dice que de ninguna manera, que cómo se atreve este ladrón que no solamente robó el tesoro de su primo que vale 100 millones y quería usarlo para perjudicarle, que ese era un gran caso y debían llamar a la policía para que lo investigue. Aquel primo sabía que si abrían una investigación estaría en problemas, diciendo que el protagonista es bastante astuto, que si realmente tiene algo en sus manos parece no estar seguro de la situación y estaba allí para tantear el terreno, y ya que se acerca la reunión familiar es mejor hacer que menos, así que si fallan en esa oportunidad la próxima vez lo eliminaría. Se acerca a la ventana del protagonista diciéndole que ve que estaba confundido y el otro día le dio aquella espada a otra persona y nunca pensó que lo vería, que lo volvería a ver, diciendo el prota que lo debía tomar de otra persona y podía aceptarlo como si hubiese perdido flores prestadas para ofrecerla a Buda. El prota le pregunta a su primo que cómo pudiese estar allí aquella persona para hacerle daño, diciendo que en ese caso no llamaría a la policía y le gustaba mucho aquella espada. El primo termina aceptando, pero pensaba que lo eliminaría cuando llegue el momento. El protagonista le dice que ya que había tomado algo de él, también debía darle un regalo, porque llama a uno de sus hombres para que le entregue algo a su primo Hong Wanbao. El regalo parecía estar tapado, diciendo primo que era un gran misterio, pero al destaparlo se trataba de una cabeza de cerdo. Con esto el primo parece estar molesto, preguntando
preguntando al prota que qué diablos quería decir con aquello que le estaba llamando cabeza de cerdo, pero el prota dice que no quería decir eso, que solamente era un regalo amistoso. El prota le dice que el cerdo es la cabeza de los 6 animales y significa prosperidad, simboliza la riqueza, así que le felicitaba a su primo por su riqueza y prosperidad, y si no cree que uno es suficiente podía enviarle un carro entero. Esto parece molestar bastante a aquel primo debido a que sabía que el protagonista simplemente quería ofenderlo, llamándolo cabeza de cerdo, por lo que le dice al prota que no estaba enfadado y le dejaría ser arrogante por unos días más, y dentro de unos días se celebraría la reunión familiar y para entonces sería demasiado tarde verle llorar. El prota dice que era solamente una reunión familiar y no iría, que cuál era el problema, diciendo que solamente una competición por el ranking y una subvención de los 1.000 millones de fondos, que no le importaba para nada. Aquel primo comentaba que era una reunión un tanto diferente, que en esa reunión el abuelo, el patriarca, se retiraba, por lo que era importante saber quién sería el próximo patriarca de los 5 hermanos, y el hermano mayor había perdido la vida y la habilidad del segundo tío era promedio y el tercero estaba en el extranjero, por lo que los candidatos más probables para el patriarca son su padre Hong Hyang-jae y el cuarto hermano, o sea el padre del protagonista, Hong Wen-woo. El prota pregunta que qué tenía de extraño el cargo de patriarca, diciendo que es el mismo para todos y es como los antiguos emperadores, que el rey del mundo y su harem de 3000 bellezas. El primo comentaba al protagonista que así que se había recuperado físicamente pero no mentalmente, diciendo que la posición del patriarca no era tan buena como la del emperador, pero puede cambiar libremente los bienes de la familia y dictar dirección en los negocios. Pero para así decirlo más claramente, si su padre se convertía en el patriarca, que cree el protagonista que la familia seguiría teniendo los recursos y la arrogancia que tiene ahora, diciéndole al prota que el primer paso sería derrocar a su familia y quitarle sus propiedades, al igual que al echar a toda su familia a la calle, diciéndole al protagonista que pruebe un poco de la mensidad. Bueno, mensidad es, a ver. Esto le decía al protagonista que su padre había sido designado, y marchándose también le dice que podía quedarse con la espada y cambiarla por dinero para una buena comida más tarde, cuando su familia sea derrocada y tirada a la calle. Sin más, el prota dice que deben volver, y pulsando algo en su reloj, se trataba del reloj cambia formas. Este había tomado la apariencia de su primo arrogante, diciendo que no sabe a ciencia cierta quién pierda la comida, bueno, quién la pedirá. Por la mañana en la casa del protagonista, o tiempo atrás, el padre le preguntaba al prota que si había escuchado eso de Juan Wanbao, bueno, el primo. Y después de que el prota afirmase, el padre dice que era imposible tener tal decisión al 100%, después de todo era una votación abierta para el patriarca y él no tiene el poder de comprar a los miembros del clan, diciendo que tal y como han ido las cosas no estaba lejos de ser un trabajo interno. El prota pregunta que cómo sería eso y este comenta que su tío mayor se había ido, el segundo tío estaba en el extranjero y el tercer tío no era bueno en los negocios, así que el próximo jefe de la familia sería un juego entre el cuarto y él, diciendo que en cuanto a la capacidad empresarial el cuarto tío y este son iguales y ambos tienen la confianza para dirigir bien la familia, pero la familia no se trata solo de la capacidad del siguiente miembro de la familia, comentando que si fuese elegido para jefe que si le daría el cargo a una buena gana Hong Hanbao, diciendo que por supuesto que habría sido el protagonista, pero como habría estado en estado débil incluso moribundo en un momento dado, el clan no pensó mucho en él, así que todos miraron al saludarle a Hong Hanbao. Eso quiere decir que el padre de Hong Hanbao parece ser el próximo candidato debido a que el protagonista anteriormente no tenía una capacidad empresarial, pensando el protagonista que así que el cuarto tío es Shun Hong-hachi, diciendo que fue el elegido para ser el próximo emperador porque tenía un buen hijo, cuya cosa el padre afirma diciendo que aunque Hong Hanbao no es un heredero muy cualificado, sigue estando más cualificado que el protagonista, el supuesto más débil, y el clan favorece naturalmente a la cuarta generación, así que no es demasiado decir que es una decisión interna. El prota pregunta que qué sucedería con esto si el cuarto tío se convierte en el patriarca, que Hong Hanbao dijo que le echaría a la calle para pedir comida, y el padre comenta que no pasaría tanto, que su familia es bastante bien, así que podía vivir toda su familia, bueno, toda su vida sin preocuparse por la comida y la bebida, pero perdería su voz en la familia y tendría que ser cortés cuando vea a Hong Hanbao. Esto parece no gustarle al protagonista, el cual dice que él no sufriría ese tipo de locuras, que le iba a enseñar lo que significa ser un insider. Por lo que pasa el tiempo y 10 días después, el día de la reunión familiar, vemos una chica la cual baja de un vehículo bastante lujoso. Esta chica fue saludada, llamada Shuxi, diciendo que por fin había llegado, y esta termina saludando a su hermano mayor.
Todos la halagaban diciendo que se había vuelto más hermosa, pero esta pensaba que quienes eran aquellas personas u otros parientes que no los había visto desde hace unos años y ni siquiera los conocía. Sin embargo, no le importaba y solo debía reír. Al lugar terminó llegando el cuarto tío, el padre, con Juan Bao saludando a todos los que parecían estar eufóricos debido a que había llegado el próximo patriarca. Las personas dejaron de molestar a esta chica, la cual pensaba que por fin era un alivio debido a que aquella tensión fue retenida o bueno por aquel viejo. Todos decían que Han Bao era bastante apuesto, diciendo que la familia del cuarto tío tenía buenos genes, pensando Juan Bao que todos aquellos parientes estaban allí para besar el pie de su padre porque han escuchado que iba a ser el próximo patriarca, que era una gran sensación. Al lugar terminó llegando el vehículo de la familia del protagonista, bajándose así el padre del protagonista y fue saludado por aquella chica misteriosa. El padre la saluda diciendo que Yuxie había llegado temprano y la chica pregunta que si estaba sola, preguntando que dónde estaba el protagonista, pero no tardó en llegar debido a que él mismo decía que estaba allí ya, con su hermosa prometida, lamentando haber llegado tarde. La waifu le decía al prota que quería que su pierna estaba bien, preguntando que por qué tenía aquel bastón nuevamente. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Cuya cosa el prota dice que la gente no sabe es que estaba bien y tenía que fingir, por lo que la prometida dice que quería fingir ser un cerdo para comerse al tigre, que era bastante siniestro, pero inmediatamente aquella prima terminó saludando al protagonista diciendo que se alegraba de que este estuviese allí y diciendo que estaba bastante guapo, pero no tanto como su prometida. El protagonista le decía que esta se había vuelto bastante hermosa y al igual que un montón de gente terminó saludando a su padre. Todos decían que la novia del protagonista era bastante hermosa, preguntando que de dónde había sacado aquella joya tan brillante, pero la verdad esta gente pensaba que era una lástima que aquella chica tan bonita esté con un chico enfermizo. Al lugar terminó llegando Juan Bao, diciéndole al protagonista que qué le pasaba en la pierna, que por qué cogía otra vez. El prota, pareciendo bastante enfermo, dice que se cayó 2 días antes y su pierna no vuelve a funcionar, pero el médico había dicho que no era un gran problema, así que se tomaría una medicina para la tos. El primo arrogante pensaba que el prota estaba tosiendo cáncer de pulmón y no era un problema, y era obvio que no estaba curado de su anterior enfermedad, que Dios le estaba ayudando, que cuanto más lisiado esté menos esperanza habría para su padre. Este decía que cuando su padre sea el patriarca se aseguraría de que este no pueda ni siquiera comprar medicinas, por lo que termina diciéndole a la gente que si no ven lo débil que era el protagonista, que por qué siguen molestándolo. El primo arrogante termina saludando a su prima preguntando que por qué no va con él. Esta chica parece ser la prima que aquel primo Han Bao parece estar acosando. Inmediatamente entra en escena la waifu diciendo que había conocido a su prima Yuxie y aún no se habían terminado de conocer, diciendo a aquella chica que esta Mushin y ella eran chicas de la misma edad, así que estaría con ella mejor. El primo le dice que no le estaba suplicando, que debe saber que las posibilidades de su padre de ganar en esa oportunidad son mucho mayores que la del padre del protagonista, así que no debía equivocarse con que su capacidad empresarial sea muy sólida. Sin la aprobación y la ayuda del próximo patriarca puede tener dificultades. Esto molesta a la waifu, la cual le dice a Han Bao que qué quería decir, que si acaso estaba intimidando a la gente antes de que se celebren las elecciones. Pero aquel chico arrogante le dice a Mushin que sería mejor que sea sensata, que era una pena que esté con un debilucho y teme que tendría que comer con el protagonista, preguntando que por qué no sigue a él, pero bueno, literalmente le quería quitar la novia al prota. Esto molestaba bastante a la waifu, pero el prota se hacía el enfermo y el primo se marchaba diciendo que hiciese lo que quiera, que le daba la oportunidad de hacerlo en ese momento y que no vaya llorando y suplicándole después. Con esto las chicas parecían estar un tanto molestas, pero la prima, el protagonista, pensaba que el prota era realmente un debilucho y su prometida fue humillada de esa manera y no dijo ni siquiera una palabra. Por otra parte, los demás parientes de la familia del protagonista estaban lamiéndole las botas a Han Bao y el prota hablaba por teléfono diciéndole su súbdito a este que el manuscrito de los medios ya estaba escrito, que si quería publicarlo en ese momento, pero el prota decía que aún no, que debían dejar que se diviertan un poco más. De un momento a otro al lugar terminó llegando un helicóptero. El prota miraba, al igual que el primo, todo el mundo estaba sorprendido y cuando
cuando aquella persona bajó del helicóptero se trataba del patriarca de la familia. Parece ser este viejo tiene toda la falla. Este fue recibido por todos los nietos y el prota simplemente preguntaba que quién era aquella persona, dejando un tanto desconcertado a su prima, la cual le pregunta al protagonista que si acaso no estaría quemando su cerebro, diciendo que era el jefe de la familia conocida como Hong Wan-san, diciendo que fue el que creó el enorme negocio de la familia Hong con su propio esfuerzo, y también era su abuelo. El prota simplemente decía que había estado mucho tiempo enfermo y estaba un tanto confundido, pero pensaba que en realidad era la primera vez que lo veía debido a que él no pertenecía en ese cuerpo. El padre Hong Juan Bao terminó saludándolo, al igual que el padre del protagonista. El segundo y tercer tío del protagonista también lo saludaron, por lo que inmediatamente un hombre al lado del abuelo del prota dice a los queridos invitados que debían reunirse en el auditorio de acuerdo con las reglas y los jóvenes se inclinarían el saludo al anciano. Todos terminaron reuniéndose y después de que aquel anciano tomase asiento, el hijo mayor de un momento a otro apareció con su hijo diciendo que su bisnieto y él le deseaban buena salud y larga vida. Aquel padre entusiasmado le preguntaba a su hijo que cómo iba su carrera. Y esto dice que por suerte, aunque su padre ya no estaba con ellos, tenían muchos familiares que les ayudaban, así que no estaba mal. Parece ser este es el nieto de aquel abuelo y no el hijo. El abuelo termina diciendo que se trata de ayudarse y apoyarse mutuamente para que la familia pueda crecer y perdurar, diciéndole a este que tomase aquel regalo y dárselo a Hong Si-shen, que era un gran paquete rojo. Aquel chiquillo agradecía a su abuelo diciendo que era bastante generoso. El prota lo miraba diciendo que aquel anciano era bastante amable y parece valorar la unidad familiar, preguntándose que cómo trató a Hondali en su vida anterior, que de todos modos era mejor causarle una buena impresión primero. El segundo hijo terminó apareciendo con su familia diciendo que el abuelo que era bueno o raro que el segundo hijo regrese desde el extranjero, que era muy amable y había un gran paquete rojo para todos. El prota mirando esto pensaba que había escuchado que no había vuelto a China desde hace unos años aquel segundo tío y que todos sus negocios están en el extranjero, por lo que no tiene nada que ver con el negocio familiar y todos los miembros de su familia han cambiado de nacionalidad, así que en esa oportunidad renunció a la candidatura para heredero de la familia. El tercer tío terminó presentando sus respetos a su padre diciendo el abuelo que era bueno que la tercera familia esté repleta de becarios con talentos y no era bueno en los negocios, pero son buenos para servir al país. Han Bao parecía estar bastante alegre debido a que ya era el turno de su familia y vemos como Han Bao inmediatamente se lanza al piso arrodillándose a lamerle los zapatos a su abuelo diciendo que se inclinaba ante él. El padre Han Bao parecía estar un tanto desconcertado con esto, pero aquel abuelo parecía bastante sorprendido y a la vez pensando que este era un loco. El abuelo al verlo bastante alegre inclinándose ante él termina diciéndole a Han Bao que son los hermanos menores de 10 años y tenían que doblegarse, pero no cuando es tan mayor, que si acaso quería robar los paquetes rojos de sus hermanos. Este le decía a su abuelo que no quería un paquete rojo de regalo, que solamente quiere ser bendecido como el mar del este y que este viva más que la montaña del sur. La prometida del prota le comentaba que era una gran manera de hacer la pelota a su padre, pero el prota decía que era solamente una búsqueda de atención y este sabía cómo hacerlo, que solamente debía mirarlo. El lugar, el protagonista terminó tosiendo literalmente todo el mundo escuchó en la sala. Todos quedaban un poco desconcertados preguntando que quién era que debe tener cáncer de pulmón con esa tos. El protagonista terminó saliendo mientras el abuelo preguntaba que quién era. El protagonista fingió haberse caído al acercarse preguntando al abuelo que por qué era tan débil, diciendo que debían mover una silla para el protagonista. Inmediatamente su abuelo corrió hacia el prota dejando sorprendido a Han Bao, pero el prota terminó levantándose, tranquilizando a su abuelo diciendo que hace mucho tiempo que no lo veía y lo echaba tanto de menos que piensa en volver a verlo todos los días para no perder el aliento y si pudiera volver a verle a su abuelo ese día le curaría todo. El abuelo comenta que si el médico no hubiese dicho que había nacido con una enfermedad difícil de tratar, el abuelo no puede soportar verle así, pero el prota inmediatamente termina presentando a su prometida, Tang Mu-shin, diciendo que la había llevado para que la conozca. El abuelo se acerca a la prometida del prota diciendo que su abuelo literalmente y este son viejos camaradas y él arreglaron algunos matrimonios con el protagonista, diciendo que era bueno que no le importa el protagonista, pero esta decía que el protagonista era muy bueno con ella y no le dijo
disgusta y también quería agradecerle por haber hecho aquel compromiso con el abuelo de esta. El abuelo se reía diciendo que el prota era un buen chico y estaba feliz diciendo que había un gran paquete rojo para ellos. El prota decía que era más útil que dar la adulación, bueno, literalmente la waifu se mamó. Con esto el primo parecía estar bastante molesto, pero inmediatamente el abuelo comenta a todos que le alegraba mucho que todos estén reunidos y se alegraba aún más de ver que su familia estaba floreciendo, diciendo que ese día se supone que era la reunión familiar trienal, diciendo que además de la reunión familiar y amigos, otro evento importante era la promoción de los jóvenes. El abuelo comenta que cualquier joven que tenga una mente empresarial pero necesite un poco de apoyo financiero y un impulso, ese día era el día para obtener los recursos, que al principio de la reunión su asistente anunciará la actuación de cada uno de los participantes y al final de la reunión votarían juntos para que seleccionasen los que necesitaban en realidad el apoyo, comentando a aquel abuelo que ese concurso estaba diseñado para ayudar a los nuevos talentos prometedores que atraviesan las dificultades y contratiempos temporales pero tienen potencial para progresar, y a los que va bien en los negocios no se le involucra, bueno, literalmente. O sea, que solamente es un concurso para la gente que ya le va, bueno, un poco pésimo en los negocios pero son prometedores, pero ya los que ganan dinero no tienen que meterse en ese concurso. Inmediatamente el abuelo anuncia que la reunión empezaba esa tarde, así que debían separarse e ir al salón a cenar. En aquel salón parecía haber mucho dinero literalmente por todas partes, y el abuelo comía feliz reunido con sus hijos, y el prota le decía a la waifu que comiese más, que los ingredientes en ese lugar generalmente no están disponibles, pero el primo miraba al prota diciendo que el prota le había robado el protagonismo durante o bueno delante de su abuelo, que encontraría la manera de ponerle en ridículo en público. Cuando una mesera caminaba cerca de él, este terminó tropezándola, provocando que aquella comida estuviese a punto de caer encima del prota, pero el prota simplemente se agachó esquivándola, cayendo en la cabeza de otra persona. Esta persona terminó gritando que quién lo había hecho, bastante enfurecido, y la mesera dice que lo lamentaba, que se había tropezado y cayó y no era su intención. Debido a aquel disturbio la gente preguntaba que qué sucedía, pero por otra parte el primo arrogante Hanbao decía que por suerte nadie le había visto. Un niño inmediatamente termina señalando a Hanbao diciendo que lo había visto, que fue Hanbao quien se tropezó, diciéndole Hanbao a este niño que deje de decir tonterías, que le iba a dar una paliza. Pero aquel chico al cual le había caído la comida termina lanzándose hacia Hanbao diciendo que era su tío, que tenía que respetarle. Aquel plato de comida Hanbao lo terminó esquivando, cayendo en la cara de una chica, la cual parecía estar bastante molesta. Esta preguntaba que qué le habían bueno, literalmente le hicieron pasar vergüenza en ridículo, pero aquel tío decía que no lo había hecho a propósito. Estos dos tíos comenzaron a pelear y un montón de comida fue derramada hacia todas partes. El protagonista y su waifu parecían ser los únicos que no fueron metidos en este lío de comida volando, pero el abuelo terminó ordenando que todos se detengan, diciendo que era una tontería, pero una langosta fue tirada a su cara, provocando así que él mismo estuviese muy enfurecido. Con los ojos de un dios o literalmente un artista marcial, gritaba que era suficiente. Todo en el lugar parecía pararse en seco. El prota preguntaba que si acaso era un terremoto, pero inmediatamente se da cuenta que cree que algo acaba de parpadear, y al mirar un tazón se da cuenta de que era un flash. El lugar se llenó de un profundo silencio, y el abuelo molesto decía que si no querían comer lo que no coman, que debían ir a una sala para una reunión. El prota miraba a su abuelo diciendo que era demasiado dominante, por lo que ya en la sala de reuniones todo el mundo parecía estar en silencio. Nadie decía absolutamente nada debido a lo que sucedió anteriormente. El abuelo preguntaba que quién había empezado, que si alguien podía explicarle eso. La tía decía que fue su hermano diciendo que le había asfixiado con fideos primero, pero aquel chico, bueno, el tío dice que fue Hanbao, que fue el que puso su la cabeza de él en una cacerola. El abuelo entendió esto preguntando a Hanbao que cómo explicaba aquello sucedido, y Hanbao dice que hizo tropezar a la camarera, pero fue por accidente, nada a propósito. El chico termina apareciendo comentando que Hanbao, o bueno, lo había visto estirando el pie para que se tropezara a propósito, y la madre de aquel niño le decía a Hanbao que era bueno, que dicen que las palabras de los niños son inocentes, que si acaso cree que su hermano pequeño miente deliberadamente para tenderle una trampa. Mushin termina diciendo que la cacerola iba dirigida hacia el protagonista, pero este la esquivó y rápidamente y fue para parar a otra cabeza, o bueno, a la del tío.
El prota parecía haber quedado sin palabras, sorprendiendo a todos debido a que el prota era el objetivo, diciendo que Dali no puede competir con Hanbao y estaba tan enfermo que por qué Hanbao sigue intimidándolo, que era poco ético. Esto parece molestar bastante a Hanbao, preguntando que cómo aquel niño lo había visto. Inmediatamente el padre Hanbao le pide al mismo que se disculpe con su primo. Este arrogante pregunta que si acaso quiere que se disculpe con un lisiado, que de todos modos este sería el próximo patriarca, así que por qué debería tenerle miedo. Todos pensaban que ya no debían votar por aquel cuarto tío debido a que su hijo era demasiado arrogante. Inmediatamente su padre puso las manos sobre la mesa diciendo que este era un estúpido, que ni siquiera puede discutir los asuntos del patriarca, que se disculpe inmediatamente con el prota, por lo que bajando su cabeza se disculpa con el protagonista diciendo que no lo hacía en serio. El prota aún no decía nada y su novia lo toma por la mano, pero el prota decía que no era nada, que era una cosa muy pequeña para él. El prota, recordando la situación del tazón en modo flash, decía que se había dejado llevar un poco, que qué demonios fue aquello sucedido, que si acaso su abuelo tenía algún secreto insondable. El abuelo comenta que era normal que dos hermanos se peleen entre sí, así que debían olvidarlo, que en cuanto a la sucesión de los patriarcas son elegidos por todos los miembros de la familia de forma justa e imparcial, y estaba seguro de que todos tenían una propia manera de juzgar quién tiene la capacidad y las calificaciones, que no habría ninguna forma de comprar información privilegiada o de votos, cuya cosa el padre de Hanbao terminó diciendo que por supuesto que no, que todo era una tontería de la boca de Hanbao. Tronando el abuelo el dedo, terminó entrando una chica, diciendo que era la secretaria del patriarca e iba a ser la anfitriona del nuevo programa familiar de ese año. Leyendo un libro, esta decía que a continuación leería los perfiles de los novatos seleccionables uno por uno, que la información había sido proporcionada por los propios novatos y verificada por los profesionales de la familia, que si tenían alguna objeción podían esperar a que termine de anunciar, que ahora iba a anunciar al primero. Esta comentaba que Hong Tian-jun, de 23 años, que ocupaba el puesto 36 3 años atrás, recibió 10 millones de financiación para su desarrollo, y los proyectos actuales son los siguientes: un hotel de gama media alta y un gimnasio, una casa de baños, y el beneficio neto anual actual es de 20 millones, diciendo que el margen de beneficio neto anual es del 49%, lo que supone un aumento de 17 puntos porcentajes respecto a hace 3 años. Esta dice que a continuación le gustaría invitar a Hong Tian-jun a dar un informe sobre su futuro plan de desarrollo, por lo que este se presenta diciendo que en el próximo año planeaba desarrollar un club privado. El prota lo miraba preguntando que si ese no era el chico al cual le había caído la cacerola, que no le extraña, que no tenga miedo de Hanbao. El abuelo felicita a aquel chico diciendo que había dado un buen discurso, pero Hanbao decía que no era más que un cubo de arroz incompetente, que cuando su padre se convierta en el patriarca le haré huir con un cubo. La secretaria termina comentando que el siguiente era Mu Xiuxi, que fue el número 1 3 años atrás, diciendo que esta tiene 24 años y tiene actualmente los siguientes proyectos: un hotel de 5 estrellas, un club privado de primera categoría y un centro comercial, con un beneficio neto anual de 75 millones y un margen de beneficio neto anual de 81%, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentajes respecto al año anterior. Y el siguiente era Mu Xiuxi, sobre los futuros, sus planes de desarrollo para el futuro. Esta comenta literalmente su breve explicación sobre sus planes a futuro. Todos decían que, como se esperaba de esta, era bastante hermosa e inteligente, y es la primera de la familia con buena apariencia y habilidad que había conseguido 100 millones de apoyo los 3 años atrás. El abuelo la felicita diciendo que había hecho buen trabajo, diciendo que fue bastante optimista sobre esta la última vez y había estado a la altura. Ya era el turno de Hong Hanbao. Dicen que este tiene 28 años y en 2 años ocupó el puesto 30 y recibió 20 millones en fondos de desarrollo, y los proyectos actuales se evalúan de la siguiente manera: un hospital de belleza, una empresa de transmisión y a la vez en vivo en internet, diciendo que una empresa de comida para llevar, o sea delivery, y en 3 años tiene ganancias netas de 380 millones. La gente decía que este chico era el más exitoso debido al montón de dinero que hacía, pero simplemente pensaban que era un montón de tontos que de verdad creían que solamente estaba jugando, que en los últimos 3 años se había acostado temprano, se había levantado temprano y había trabajado duro y había puesto su corazón y alma en el negocio, y por fin había ahorrado 80 mil millones, que con los 300 millones que le dio su padre pudo obtener ese resultado en las ganancias del año. Todo el mundo termina aplaudiendo que ganase tanto dinero.
esto. Pero el protagonista se reía, bueno, literalmente esto molestó al primo arrogante, diciéndole al prota que si acaso se estaba riendo de él, que si acaso creía el prota que era mejor que él, diciendo que recuerda que 3 años atrás este estaba en el fondo de la tabla, por lo que Hanbao le dice a la secretaria que el siguiente informe financiero el del protagonista, por lo que esta termina aceptando diciendo que lo buscaría. Esta chica comenta que el protagonista de 22 años se clasificó 3 años atrás en el último de la lista y no había beneficios en decenas de inversiones, pérdida neta de 30 millones y se le concedió el título de hijo pródigo. La waifu con esto simplemente se reía debido a que el prota 3 años atrás simplemente gastaba dinero sin parar. Hanbao le decía al protagonista que debían ver cuánto dinero se había gastado en ese último año, que se estaba riendo de él y no sabía ni de qué estaba hecho. Por lo que la secretaria comenta que el protagonista y la evaluación actual del proyecto era la siguiente: un hotel de 3 estrellas y 10 restaurantes en el centro de la ciudad, siendo barbacoas especialmente populares, con 2 millones de ingresos en el primer trimestre. La gente queda sorprendida diciendo que no estaba mal, que 2 millones por trimestre son 8.000 al año, diciendo este Hanbao que quien de ese lugar no gana más de 8 millones en un trimestre, pero con tantos hoteles en tan poco dinero que es obvio que el prota estaba perdiendo dinero y todavía no podía deshacerse de su reputación de hijo pródigo, que si acaso no ve que nos estaba literalmente entrando en un sueño. La secretaria comenta que también había una compañía cinematográfica con un popular grupo de chicas llamado Chasing Gear y una película de éxito llamada La Persecución del Poder, y en el primer trimestre literalmente el prota ganó 900 millones. Hanbao se jactaba de su arrogancia, pero al escuchar esto quedó sin palabras. Se le salieron los ojos al escuchar que el prota había ganado 900 millones. Todo el mundo quedó boquiabierto con esta situación debido a que en 3 meses él había ganado 900. Hanbao lo acusaba diciendo que debe ser una falsificación, que había que investigarlo y comprobarlo, pero el prota simplemente se encogía de hombros. Hanbao decía que todo el mundo ve que el prota era culpable, que él accedió, que el rey de los fraudes, que debían echar un vistazo a lo que había detrás y contarlo todo para que todos lo vean. Pero inmediatamente la secretaria comenta que la parte de atrás, hay más en la parte de atrás, que el protagonista también se había asociado con la empresa de parques de atracciones de renombre internacional Disney para construir el único parque de atracciones de 5 estrellas de China, y el joven maestro Dali poseía el 10% de las acciones que en solamente medio año habían ganado dividendos, los cuales daban una cantidad total de 3 billones. Literalmente el protagonista incluso tenía más dinero que su propio padre. La gente quedó boquiabierta con aquella situación. El padre, el protagonista tío, al igual que el abuelo, parecían estar un tanto sorprendidos, pero Hanbao parecía haber quedado atónito con esta situación. El prota dice que si sospecha de que este también era falso, siempre pudo ir a su sitio web oficial y buscarlo. Hanbao no sabía qué decir, preguntando al prota que de dónde sacó su dinero para invertir, que si acaso sabe cuánto cuesta tener la participación del 10% en Disney, que ni siquiera tenía ese dinero, que lo sabía, que era el dinero de su padre y fue su padre quien le ayudó a invertir, que había hecho trampa. El prota dice que compró un terreno baldío para perros callejeros por 10 millones y dio la casualidad de que Disney necesitaba un terreno para construir un parque de atracciones, así que compró una participación en el terreno, diciendo que debía preguntarle a los de Disney. Pero bueno gente, así como estaremos dejando la parte número 6 del renacimiento del prodigio divino. Si quieres ver la parte 7 y cómo el abuelo del protagonista queda asombrado con esta información y de cómo el prota gana tanto dinero, suscríbete y activa la campanita. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.